Como tal, podemos saber que los ácidos inorgánicos son un compuesto de hidrógeno, uno o más elementos, a excepción del carbono, que cuando se disuelve en agua u otro disolvente se rompe o se disocia. Este produce iones de hidrógeno. A los ácidos inorgánicos también se les llama ácidos minerales. La forma anhidra puede ser gaseosa o sólida. Un anhidro inorgánico es un óxido de metaloide que puede combinarse con agua para formar un óxido inorgánico. Puede producirse por medio de la síntesis, como por ejemplo S más O2 es igual a CO2. Como tal, los anhídridos inorgánicos comparten en general las propiedades biológicas de sus ácidos, ya que en los medios biológicos acuosos se produce rápidamente la hidratación. Como tal, el ácido orgánico o ácidos orgánicos los utilizamos son ampliamente en la industria alimentaria como aditivos, como agentes de transformación. Se agregan para controlar la alcalinidad de muchos productos y simplemente como agentes neutralizantes o como tamponadores, ya que esa es la forma de actuar de ellos. En cambio, los ácidos inorgánicos se utilizan como sustancias químicas intermedias y catalizadores de reacciones químicas. Se encuentran en distintas industrias, como metalistería, madera, textiles, colorantes, petróleo y fotografía. Como tal, por parte de los riesgos, son muy específicos de los ácidos inorgánicos. Más importantes desde el punto de vista industrial se describen más adelante. No obstante, debe decirse que todos estos ácidos poseen ciertas propiedades peligrosas comunes a otros de ellos, lo cual se debe hacer como tal un estudio de qué químico y qué ácido estamos utilizando y de qué se compone. En los ácidos inorgánicos podemos encontrar el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el sulfúrico y algunos de ellos a veces comparten en la mayoría algunos factores comunes, como el hidrógeno, ya que este siempre va a estar entre los ácidos inorgánicos, ya que los cuales pueden presentar uno o más iones de hidrógeno. Entonces, podríamos afirmar que el hidrógeno siempre se va a presentar en cualquier ácido inorgánico. Como tal, el ácido tiene dos partes características que los clasifican. Así que vamos a decir los dos grupos, los cuales son ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos, los cuales se diferencian entre los compuestos, ya que los hidrácidos, sus compuestos son binarios, y los ácidos oxácidos son compuestos ternarios. También podremos observar algunas fórmulas generales, las cuales, por ejemplo, es hidrógeno X, nitrógeno Y y oxígeno Z, en los cuales X, Y y Z representan las proporciones de cada uno de los átomos en las moléculas, de acuerdo a los números de oxidación. Entre los ácidos también podremos encontrar sales ácidas. Bueno, para esta ocasión voy a exponer ácidos y bases. Bueno, para tener en cuenta esto, ¿qué son ácidos y bases? Se llaman ácidos y bases a todos tipos diferentes sustancias opuestas entre sí. Cada una de estas sustancias reúnen propiedades específicas que modifican el comportamiento de soluciones químicas. Tanto ácidos como bases pueden encontrarse en estado líquido, gaseoso y sólido. Al juntarse ácidos y bases en una solución, se produce una reacción exotérmica, es decir, se provoca como un calor. En reacción se conoce como neutralización. Bueno, ¿qué es un ácido? Se llaman ácido a todas aquellas sustancias que liberan iones de hidrógeno positivos en una solución. Como ejemplos de ácido tenemos ácido acético, ácido ascórbico, ácido fosfórico, ácido láctico y ácido cítrico. Bueno, algunas características de los ácidos son que tienen capacidad para destruir tejidos orgánicos, producen reacciones al interactuar con ciertos metales, actúan como conductores de corriente, son agrios al gusto y el pH del ácido oscila entre el 0 y 7, donde podemos ver que es neutro. Bueno, también tenemos que son tipos de ácidos. Está el ácido fuerte, que es aquel que cede la mayor parte de iones de hidrógeno en una solución, la que quiere decir que se ioniza en gran facilidad. También tenemos el ácido débil,
que es el contrario del fuerte, que es el ácido débil en solución acuosa, libera iones de menor proporción, como ejemplo, pues el ácido acético. Bueno, ¿qué es una base? Se llaman bases aquellas sustancias que pueden captar iones de hidrógeno en solución o liberar iones negativos, llamados hidróxidos. Como ejemplo de bases tenemos hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio. También como características de bases tenemos que no reaccionan con el tacto con metales, son conductores de corriente eléctrica en disolución. El pH de base oscila entre 7 y 14, donde es neutro, y algunas bases son insolubles. También tenemos la parte que son tipos de bases fuerte, se refiere a la variedad electrolito al que se atribuye un carácter fuerte que por lo tanto puede ionizarse en total en una solución acuosa. Tenemos la base débil, se refiere a aquellas bases que no se disocian totalmente en solución acuosa. Y como lo podemos ver en la imagen, diferencias entre ácidos y bases. Lo podemos ver en la imagen, ácido neutro, que oscila entre los 7 y 14. Y bueno, una de las grandes diferencias más importantes entre los ácidos y bases es que los ácidos captan electrones de la solución en la que están disueltos, mientras que las bases los aportan. Asimismo, los ácidos liberan iones positivos de hidrógeno, mientras en las bases liberan hidroxilos. Bueno, debido a todas las diferencias entre los ácidos y las bases, producen efectos diversos en las soluciones químicas. Por ejemplo, en las pruebas del pH se acostumbra a usar papel tornasolado. El papel adquiere tonalidades cálidas y son como métodos de prueba para hallar entre ácidos y bases sobre el pH. Y bueno, así es algo que podemos explicar sobre ácidos y bases. Muchas gracias. Los superácidos. Un superácido es un ácido con una acidez mayor que ácido sulfúrico cuando éste se encuentra al 100%. El superácido más fuerte es el fluoroantimónico, el cual consiste en una combinación de fluoruro y hidrógeno. En este caso, el ácido fluorídrico se disocia únicamente uniéndose en el fluoruro. La forma de identificar un superácido es que supere su molaridad de 10 y es siempre inexacta, ya que el pH tendría que ser negativo. Los superácidos más importantes y con mayor acidez, los cuales se obtienen mezclando un AFDL con otro AFBL. Los superácidos protonan la mayoría de compuestos orgánicos, son líquidos, viscosos, corrosivos y pueden ser más fuertes que el H2 y el CO4 al 100% y son muy estables de CTNP. Existen los superácidos sólidos, que son compuestos de una mezcla con metales oxidados y un ácido.